Bueno, ahora vienen de verdad los grandes pesos pesados, no porque los otros fueran menos pesados, pero tanto Íñigo Aranzábal como Christian Schuh, que va a estar en vídeo, y además, bueno, él reside y es de Viena, en Austria. Como sabéis cómo está la situación del COVID en Austria, cerrado a cal y canto, pues no ha podido venir, pero lo va a ir compaginando Íñigo con la exposición de Christian en vídeo. Ellos son un poco los padres de muchos de los procesos que conocemos todos, son senior partners en Boston Consulting Group. Íñigo concretamente estuvo también muchos años en A.T. Kearney y bueno, pues todo ese conocimiento lo trasladó un poco a la referencia ahora en el mundo de la consultoría de compras, que es Boston Consulting. Y yo no me enrollo más, os dejo con ellos. Gracias. Sí, solo una matización, no soy senior partner. Bueno, decidí ya dejar de ser socio de una consultora y ahora pues, soy senior advisor. Sí que estoy ayudando a lo que es el desarrollo de una práctica de compras en BCG, basado en lo que en su momento pues, ya ayudé a construir, conjuntamente con Christian y más gente, en Kearney, ¿no? Christian le hubiera gustado estar aquí. De hecho, vamos, me dice que está incluso, me ha mandado un WhatsApp que está disponible por teléfono, luego, si no, para las cuestiones. Bueno, veremos, porque seguro que ya tiene también en su agenda metidas más cosas. Veremos cómo lo vamos integrando. Bien, yo lo de peso pesado, Georg sí, que es más pesado, pero yo tengo mis kilitos, pero vamos, intento mantenerme en forma. Keep the ball flat, please. Exactly. Very. No, insisto, vamos, después del máster de Stefan, pues voy a intentar contribuir a algo que se ha mencionado de forma reiterada durante las presentaciones de esta mañana, que yo considero como la Biblia. Lo que pasa que es que yo ya me he leído el último libro de Christian, que es casi religioso, ¿no? Porque habla de los... Y está muy ligado con lo tuyo, porque habla de los 10 mandamientos. Yo os exhorto a todos a que leáis la revista de Cepionet, que publicaremos ahora, inmediatamente después de la convención, donde hay una entrevista mía a Christian sobre el nuevo libro. El nuevo libro que está ya escrito, como os digo, ya me lo he leído, no va a ser publicado hasta junio. No sé muy bien por qué, pero es una decisión del publisher, de la compañía editorial. Porque lo lógico para mí hubiera sido que pudiera ser ya un regalo de Navidad, pero no lo va a ser, ¿no? Entonces, en el libro habla de los 10, bueno, no los llama mandamientos, pero sí de los 10 mandatos esenciales para el CEO, ¿no? Porque yo creo que en esto cada vez vamos a hablar más de que la función de compras trasciende los departamentos, ¿no? Y era un poco por ahí va mi pregunta. Al final, comprar, relacionarse con proveedores, buscar innovaciones basadas en los proveedores, es algo que va a hacer toda la organización. Y nosotros pues, somos ese conector, ¿no? ese elemento que hace que todo esto funcione. Pero al final, el CPO de una compañía, y en el entorno en el que nos estamos moviendo, tiene que ser el CEO, ¿no? Y lo hemos visto, a Christian siempre le encanta, y lo veréis en lo que va a contar, hablar del caso de Apple, ¿no? Él es un fanático de Apple. Ha estado además trabajando con Foxconn, Wistron, o sea, con todos los proveedores, todos los que al final hacen los teléfonos, ¿no? Los fabricantes de los teléfonos. O sea, que se conoce muy bien cómo funciona esa organización, ¿no? Y él siempre habla de ese caso, ¿no? De Tim Cook, siendo el CPO de Apple, cómo era tan relevante en lo que ha sido el Apple que hoy conocemos, que hoy en día es el CEO, ¿no? Entonces, por ahí empiezan a ir los tiros, ¿no? Y esto no es solamente de alta tecnología, sino que en todas y cada una de las corporaciones, cada vez ese rol de integración entre lo que es negocio y proveedores va a ser más fundamental para el futuro, ¿no? No quiero... Luego os iré contando un poquito más sobre cómo vemos esta visión. Espera, perdonad. Voy a arrancar con Christian. No consigo dar para atrás. ¿Me puedes seguir? Ahora sí, perdón.
No, y para abrir, o sea, no es digital, ¿no? Ah, vale. Es con el ratón y aquí. Vale, perfecto. Vale, muchas gracias. Hello, I am Christian Schuh. I would have loved to join you in person in Gijón, but as circumstances did not permit that, I'm speaking to you from a park in Vienna. And since my YouTube channel is called Procurement in the Park, this may not be such a bad thing after all. So together with my friend and colleague Inigo Aranzabal, I will aim to make the next 45 minutes worthwhile for you. And we will talk about the purchasing chessboard and some relevant topics beyond that. If you bear with Inigo and me for the next 45 minutes, you should take away a couple of insights. The most important one is that after this discussion, you will have a good idea of what good looks like in procurement. You will benefit immediately by having tools at hand to achieve really high savings, even double savings quickly. And you will know what role SRM plays in building a great procurement. Having spent most of my 26 years as a procurement consultant in tech and auto, I will use these two industries to illustrate what I'm saying. And there's one more thing. You should understand why a procurement guy is leading Apple today. I'm firmly convinced that a great procurement organization should breed future CEOs. Procurement at Apple is doing just that. And we will come back to Apple several times in today's discussion. So without further ado, let's jump into the topic. When asked what good looks like in procurement, I like to work with the framework shown here. On the horizontal axis of the framework, we have the focus of procurement. It ranges from pure cost reduction focus to focus on profitable growth. While profitable growth sounds similar to cost reduction, it is something entirely different. With profitable growth, procurement ensures that the company offers the right product with the right innovation from the right suppliers. On the vertical axis, we have the mandate of procurement. It ranges from just supporting the corporate strategy to shaping the corporate strategy. For full transparency, I have to add that there are procurement organizations that are completely disconnected from the corporate strategy, but we don't talk about those today. One interesting observation is that companies in the automotive industry and probably in traditional industry companies in general are mostly towards the left of the framework. Having started my own career in the automotive industry some 26 years ago, I was initially puzzled by this insight, but I believe to have an explanation now. Procurement in traditional industry companies is very much focused on cost reduction. And cost reduction is the key interest of the CFO. And what does the CFO not like? Surprises. In order to avoid surprising the CFO, both negatively and positively, procurement in the automotive industry has focused on tools like long-term agreements in which suppliers are obligated to deliver cost savings of 3 or 4% every year. Suppliers, of course, plan ahead for this and bake the long-term agreements into their offers. In the end, they act like a bank and hold the money that actually belongs to the customer. So over the past 20 years, CFOs have made procurement predictable. With this, they have taken the edge off procurement. The fact that the entire automotive industry is afflicted by this is not that surprising, by the way. This is a result of benchmarking. Benchmarking is usually conducted within one industry. In the automotive industry, in this case. With all companies in the automotive industry working with the same suppliers and quite some people switching from one company to the other over the course of their career, all companies end up doing pretty much the same. Benchmarking within one industry is a dangerous activity. You may pick up fine nuances of differences, but you're likely to miss the bigger picture. On the top right, we have some of the best-known tech companies. In 1998, Apple was almost bankrupt. And then it was rescued by two people. Steve Jobs, who was a product marketing genius who figured out which products customer would be excited about 3 years from now. And Tim Cook was the procurement and supply chain genius
who figured out which suppliers had meaningful innovation and were able to make these innovations at scale. Then Steve Jobs and Tim Cook would align their findings and develop a product roadmap that engineering was tasked with implementing. Some people say that Apple can have such an extravagant approach because they are the world's richest company. I say they are the world's richest company because they operate in a way that lets procurement shape the corporate strategy and task it with driving profitable growth. The contrast to car makers could not be starker. The key motive why we developed the purchasing chessboard almost 15 years ago was to help buyers select the right method for reducing cost with suppliers. This starts with 64 differentiated methods, and I'm pretty sure that the purchasing chessboard is the most differentiated and most complete framework on the market. But what really sets the purchasing chessboard apart is not the high number of methods. It is the fact that it gives you a clear guidance on which of these 64 methods to pick in any given situation with a supplier. And this is done based on an in-depth analysis of your demand power, or in other words, how important are you for the supplier, and on an equally in-depth analysis of the supplier's supply power, or in other words, how important is the supplier for you. These two axes are really what makes the purchasing chessboard work. And over the past 15 years, I have seen it deployed at countless companies in all industries, in all kinds of situations, from severe crisis to mind-blowing growth. And it always works. And one more thing to note. The purchasing chessboard is comprehensive. If you look at the axes carefully, they range from low demand power to high demand power, and from low supply power to high supply power. This covers everything. There's nothing beyond the purchasing chessboard. And with it, we have no more use for terms like non-addressable spend. With the purchasing chessboard, everything can be improved. Let's look at it more in detail. In the chessboard, we have 4 basic strategies that are represented by the quadrants you see here. In the bottom right quadrant, we have high demand power and low supply power. Think about a big car maker buying small metal parts like stampings or turn parts. There are hundreds of suppliers out there. So what the car maker will do is deploy statistical tools to determine a target price. And that target price will be communicated to suppliers without even the need to negotiate. And the suppliers will be well advised to accept that target price. Let's assume that the same car maker is buying a brake system from a big automotive supplier like Bosch or Continental. Trying to impose a target price will not get the car maker very far and may even trigger a hostile reaction. What is really advised here is aligning the innovation roadmaps of both companies with the joint objective of being the first to market with mutual benefit. Now we are in the most uncomfortable quadrant. Our car maker is buying platinum for catalysts. The price of platinum is determined by the London Metal Exchange, and there's nobody to negotiate with. So what the car maker does here is engineer platinum out of the systems by deploying novel technologies like nanostructures that yield the desired effects without using expensive or monopolistic products. And finally, we are in an area where low demand power meets low supply power. Think about air travel. Our car maker is not really important for the airlines, and there are several airlines to travel with. So negotiating will not yield that much. But not flying at all and doing a video conference instead eliminates the cost altogether. And as this pandemic has taught us, virtual meetings are perfectly fine and effective. Inigo, do you want to talk about what we see in practice? Bueno, es casi como si estuviera aquí, ¿no? No es lo mismo. No, bueno, ya sabéis que él tiene su canal de YouTube, que es Procurement in the Park, donde pues va cubriendo, no sé por cuál empezó, si la 1, no sé en qué orden la ha seguido, pero va a ir cubriendo los 64. Antes alguien preguntaba por qué 64. Te voy a contar una anécdota. A mí cuando
cuando vi el resultado de todo esto que él estaba desarrollando, y teníamos pues lo que llamamos los consultores un white paper, ¿no? Donde bueno, ya empezábamos a contar de qué iba todo esto y tal. Y yo le digo, pues lo teníamos que traducir al español, y le dije, hombre, Cristian, está todo esto muy bien, la verdad, pero vamos a dejarlo, no vamos a entrar al nivel de los métodos, porque tú a un latino le hablas de 64 métodos encuadernados, cuadriculados, y que además eso, pum, según qué categoría entras en el que tiene que ser, y nos van a dar de gorrazos en todas partes. Bueno, casi me deja de hablar ante una temporada. Pero al final entendí por qué, ¿no? Sí que es cierto, hay dos retos que siempre, hay uno en particular que siempre le hago con respecto al chessboard, que es cierto que cabe todo en el chessboard. O sea, y lo estamos viendo, ¿no? Porque, o sea, cada vez que alguien habla de algo, pero si eso es el chessboard, ¿no? O sea, todo cabe en el chessboard, sí que es cierto, pero no deja de ser una metáfora o una analogía basada en un juego de guerra, que es el ajedrez, ¿no? Y luego explicaré por qué, porque tenía un sentido el que fuera el ajedrez, pero sigue siendo confrontacional. O sea, y yo creo que al mundo al que vamos, pues plantearnos que nuestra relación con los proveedores, digamos, está dentro de un marco que puede aparentemente ser confrontacional, pues no es lo que más queremos, ¿no? Entonces, de ahí va, y os exhorto de nuevo a que leáis la entrevista, de ahí va el nuevo libro. El nuevo libro, que ya, como os decía, va escrito al CEO, no va escrito al CP, ¿no? O sea, siguiendo tu línea sin haberlo sabido, ¿eh? Bueno, pues puedes pensar que sí. Vale, ¿por qué surge el chessboard, ¿no? Y por qué pues, Kralich nos llegó un momento que nos parecía corto. Dicho esto, un poco también de historia. Cristian fue de los consultores, y en aquel entonces él era un junior, que trabajó en los proyectos que hacía Kearney con Iñaki López de Riortúa. Ahí, como sabéis, y bueno, Cristian también lo cuenta fenomenal en el libro, de hecho habla yo creo que unas 10 veces de Iñaki. Habla también de Hernán Cortés. Hay dos españoles mencionados en el libro que son Hernán Cortés pero bueno, ya lo veréis en el libro, pero sobre todo Iñaki, ¿no? Iñaki ligado a Jack Smith, ¿no? O sea, él lo que ve que hubo una visión, o sea, de todo este mundo. De hecho, los consultores en compras nacemos de que Jack Smith pidiera, bueno, al principio no sabía si pedírselo a Riortúa, pero a Riortúa andaba por ahí, vio que era un tío muy, muy ejecutivo, que le iba a ayudar en lanzar todo esto, y básicamente el mandato que le dio es capturar valor de los proveedores, ¿no? Que en ese momento, y como siempre, nunca sabemos lo que es valor, ¿no? Pero que en ese momento era ahorros, o sea, era dinero puro y duro porque había que hacer coches mucho más baratos para poder ser competitivos, ¿no? Entonces, él cogió ese mandato, como persona inteligente, pues se rodeó de consultores. Había en particular un socio alemán en Kearney, que era Manfred Turks, que fue el que pues, empezó a... No sé, muchos conoceréis el diamante de las compras. Pues el diamante de las compras fue una parida, un invento, algo, un conjunto un colaborativo entre Manfred Turks e Ignacio, ¿no? Y claro, se basaba en Krallich, ¿no? Porque lo que hacíamos era posicionábamos en Krallich y en función de eso pues mirábamos a cuál de las tres grandes estrategias pertenecía. ¿Qué es lo que pasó? Que empezó todo ese proceso, básicamente lo que buscaba era trabajar en la parte baja del chessboard. Todavía no existía el chessboard y no lo sabíamos, pero básicamente lo que estuvimos haciendo ahí era pues apretar a los proveedores. El resultado de todo esto es que de repente los proveedores, para poder seguir este ritmo, se consolidaron y empezaron a estar cerca de las fábricas y empezaron a ser más grandes. Y llegó un momento que Bosch o Valeo eran más grandes que General Motors. Bueno, ahí llegó un momento que hasta Parrot fue más grande que General Motors, ¿no? Por todo el tema de las disrupciones tecnológicas y demás, ¿no? Pero la realidad es que el haber trabajado en esa captura de valor, que básicamente se basaba en el precio, pues nos llevó a reconfigurar industrias.
Entonces, eso que ocurrió en la automoción empezó a ocurrir también en muchas otras industrias. Entonces, lo que originalmente era grandes corporaciones que tenían la sartén por el mango apretando a sus proveedores para sacar valor, dinero, pues de repente no era tan claro, porque al otro lado de repente tenías gente que era tan grande o incluso más grande que tú, ¿no? Y encima haciendo desarrollos tecnológicos que te adelantaban por la derecha o por la izquierda. Entonces, bueno, esto empezó a complicarse. Empezaron ya a haber, ya lo visualizamos hace 15 años, tensiones en las materias primas, digamos, lo que era comprar a través de RFPs, pues no aplicaba particularmente a todo lo que tenía que ver con materias. Y luego, por otro lado, pues nos parecía que en general lo de trabajar el diamante era bastante estático, ¿no? Y lo divertido, desde un principio, de utilizar la metáfora del chessboard, era que en ajedrez tú puedes hacer movimientos. O sea, te puedes mover como una torre, como un alfil, como un caballo, ¿no? Con lo cual, aunque una determinada categoría en un determinado momento para una determinada empresa pues esté en un nivel de equilibrio entre el poder de compra y el poder de venta específico, con los movimientos estratégicos que podemos hacer, pues podíamos llegar a cambiar la ficha de posición. Entonces, esa es básicamente la historia del chessboard, ¿no? O sea, se nos quedaba un poco lo anterior corto, respondía a una situación que era de gran poder de compra por parte de grandes corporaciones y luego, pues eso, no permitía ese dinamismo, o por lo menos no visualizaba bien cómo una estrategia podía impactar, ¿no? Dicho esto, a día de hoy, el 95%, yo diría incluso a nivel de las empresas españolas, pero incluso también de multinacionales, igual multinacionales algo menos, están hoy por hoy todavía organizadas para dar respuesta al cuadrante de abajo, que es el cuadrante en el que nosotros, digamos, el comprador tiene el poder y el proveedor pues tiene un poder relativo menor. O sea, seguimos teniendo organizaciones que piensan en hacer RFPs, todo este debate de que si tengo que ser operativo, no operativo, estratégico, que confunde a tanta gente porque al final no, o sea, sigues viendo el día a día, ¿no? Y te cuesta mucho romperlo y verlo desde esta perspectiva. Y entonces nos encontramos con eso, o sea, con que gran parte de incluso las propias soluciones tecnológicas que hemos visto en los últimos tiempos, o sea, han ido a hacer estos procesos pues mucho más eficientes o con más impacto, ¿no? Subastas, bueno, todas las cosas que se han ido desarrollando. Entonces, el chessboard lo que nos abre los ojos, y solemos hacer esta foto normalmente con nuestros clientes cuando entramos con ellos, les decimos, oye, ten en cuenta que por lo general en el cuadrante inferior derecho pues igual tienes el 20% o el 30% de tus compras, que tienes un 70% que están en el otro lado, ¿no? En automoción es de ese orden de magnitud, pero vamos, yo esto lo he hecho hasta en empresas cementeras. O sea, también tienes cantidad de temas que son mucho más estratégicos en una empresa cementera o no te digo en una acería, ¿no? Por lo que tú misma has comentado anteriormente, ¿no? O sea, porque lo mismo que los de automoción o los fabricantes de latas tienen que estar integrados con vosotros a su vez tenéis por detrás a los tíos de los refractarios, a los que os están diseñando las cucharas, los proveedores de los convertidores, y no te digo ya pues de lo que pueda ocurrir con las materias primas y los posicionamientos verticales o no que tenéis que tener en ese sentido, ¿no? Entonces, es que hasta una industria como el acero se encuentra en estos momentos con que el 70% de sus compras no son gestionables por el RFP, o sea, no son gestionables por la forma tradicional de gestionarlo. Bien, a todo esto, y esto ya es un desarrollo, porque vamos, el chessboard, pues en principio lo desarrolla Christian cuando estábamos en Kearney, por un motivo, la verdad es que a veces es difícil entender un poco cómo evolucionan las organizaciones, pero se produjo un goteo de socios que estaban en la práctica de operaciones en Kearney y entraron en BCG. BCG lo que nos aportaba con respecto a Kearney era, pues, digamos, todo un tamaño de firma que era 8 veces más grande y luego mucha tecnología por detrás, o sea, mucha capacidad pues, de introducir
elementos, como en particular el último que estamos aplicando al chessboard, como la inteligencia artificial, ¿no? Hoy por hoy tenemos una herramienta que aprende, digamos, de las decisiones estratégicas de los equipos de compra y nos va sugiriendo palancas que no hemos estado utilizando todavía, ¿no? Es parte de una serie de preguntas donde acabas posicionando la categoría y luego pues te va preguntando esto lo haces, esto no lo haces, con qué frecuencia, no sé qué, ¿verdad? Y al final, pum, 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 la máquina te acaba diciendo, oye, pues mira, esto pinta en que tendrías que hacer un design to cost para mejorar esta pieza, o que esto lo tienes que sacar a concurso utilizando un collaborative optimization, donde le vas a dejar al proveedor que te diga qué opciones hay versus a que tú hagas un RFP con unas especificaciones cerradas, ¿no? O sea, llegamos hasta ese nivel de granularidad. Esto es muy, muy potente porque ayuda a esas tomas de decisiones estratégicas y además es que es una herramienta que aprende de sí misma. O sea, su coste es relativamente bajo y permite pues, eso, que los equipos de compra de alguna forma tengan un sounding board, alguien que les ayude, en este caso un robot, a tomar esas decisiones. Bien, hemos hablado... Entonces, has dicho incluso que alguien habla de matar al category manager, ¿no? Bueno, yo maté en CPONet hace 3 años, en la convención anual, maté a la función de compras. O sea, dije, compras tal y como lo conocemos está muerto. Y yo creo que lo que hemos oído hoy, vamos, lo ratifica, ¿no? O sea, esa compra que estaba pensada, equipos de compra para hacer RFPs y tal, eso hoy en día está ya totalmente sobrepasado, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? Porque en realidad el Purchasing Chessboard no deja de ser una herramienta de gestión, se podía entender de gestión de categorías. A Christian no le gusta que se considere el chessboard como gestión de categorías. Te diré que a Christian no le gusta la gestión de categorías. En el nuevo libro, una de las preguntas que le hago en la entrevista ¿es a propósito que nos menciones en absoluto category management en todo el libro? Y me dice, no, pues no me había dado cuenta. Pues no sé, pero tu mente está en otra cosa, obviamente, ¿eh? No está en, pues eso, en tener gente pensando en cómo optimizar una categoría. Su mente, y no es solamente la suya, porque digamos lo estamos viendo en BCG continuamente, está en que con los retos que esta, ¿cómo lo has llamado? El VUCA, el doble VUCA o el VUCA acelerado. Con los retos que hoy en día tienen las corporaciones de competitividad, ¿no? Con todo este nivel de incertidumbre que te obliga incluso a ir mucho más por delante de lo que normalmente iría. O sea, lo que está ocurriendo con todas las disrupciones y comodines que están ocurriendo en el entorno, es que hay que ir mucho más rápido. Entonces, para ir mucho más rápido, tienes que dar saltos, ¿no? Me gustaba lo de, tienes que asumir unos riesgos que hasta ahora no estabas asumiendo, ¿no? Entonces, eso tampoco lo puedes hacer con una visión tradicional de, vale, entiendo cómo está esta industria, cómo está segmentada, hago un poco de wargaming de qué me gustaría, si apoyo a este para que crezca, cómo va a quedar con respecto a otro, que es un poco lo que estábamos haciendo en Category Management hasta ese momento. Entonces, eso empezaba a ser un poco lento. Y de lo que nos va a hablar ahora Christian es del primer salto que estamos empezando ya a dar para evolucionar el Category Management. Lo hemos llamado Pareto 360 y ahora entenderéis por qué lo llamamos así. In 360, we elevate the discussion up to CEO level. Supplier CEOs can make big decisions if they believe in the opportunity. Also, normally in procurement, you do a lot of stuff that takes a long time, and at the very, very end of it, you may or may not get savings. In 360, we flip this around and ask for a savings commitment from suppliers upfront. And only once we have the commitment, we engage in activities.
And there's another aspect that I have discussed a lot with clients. There's a persistent belief that there's no win-win in procurement, or in other words, that procurement is a zero-sum game. That belief, the key difference between the Pareto approach and everything else we have seen in procurement is that we are making it personal for suppliers. And we assign clear responsibilities for owning the relationship with a supplier. In order to do that, we segment suppliers. Every company has a Pareto of suppliers similar to the one shown here. 20 to 40 A suppliers account for 50% of the spend. 100 to 200 B suppliers account for another 35%, and thousands of C suppliers make up for the remaining 15% of the spend. Each of these three supplier segments is dealt with in a specific way. A suppliers are brought into a 360-degree program in a CEO to CEO discussion. In essence, this means that the supplier commits to double savings upfront. In return, the customer helps the supplier to improve all aspects of the joint business to make the supplier more profitable in the long run. For B suppliers, we are ensuring that the right methods to reduce cost are applied. And we are doing this by introducing the purchasing chessboard. And we are supporting its introduction with AI tools. In all likelihood, the many C suppliers have never been touched by serious cost reduction efforts in the past. And we are changing this with a haircut. Before we dive deeper how to work with A suppliers, let me show you what the Pareto approach did for a car maker. The car maker reached out to us in December 2018. Caused by all kinds of adverse effects in the market, they were facing a savings gap of $500 million, and they needed the gap to be closed by the end of Q1 2019. We pitched the Pareto approach, the car maker liked it, and we kicked off right after New Year. The Pareto approach generated incredible momentum across the car maker. Not only did it mobilize the procurement organization, it also captured the attention of the entire board of management, especially the head of engineering and the CPO. As a result, we achieved double savings with many suppliers and closed the $500 million savings gap in Q1. The car maker's board members established strong personal ties to the CEOs of the biggest suppliers, and a lot of good things came from this. And we did it again in 2020 and in 2021, achieving even higher savings than in 2019, despite the pandemic-related ups and downs. Let's now dive deeper into the 360-degree program. As a reminder, this is where we address the A suppliers with the intention of doubling the savings performance with them. So how do we achieve double savings quickly in the 360-degree program? We achieve it by doing things very differently. Normally, procurement is happening at the operational level between procurement people and account management people. They have limited decision authority, and they are burdened by things that have happened in the past. In 360, we elevate the discussion up to CEO level. Supplier CEOs can make big decisions if they believe in the opportunity. Also, normally in procurement, you do a lot of stuff that takes a long time, and at the very, very end of it, you may or may not get savings. In 360, we flip this around and ask for a savings commitment from suppliers upfront. And only once we have the commitment, we engage in activities. And there's another aspect that I have discussed a lot with clients. There's a persistent belief that there's no win-win in procurement, or in other words, that procurement is a zero-sum game. That belief suggests that procurement is always about taking away profit margin from the supplier. In 360, we want to go beyond that. The fundamental idea is that there are topics that, if addressed and solved, would improve both the suppliers and the customer's profit margin. Over to you, Inigo. Bueno, esto es 360. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Y de nuevo, trabajando con esos 20 proveedores, 20, 30 máximo proveedores que comentaba Cristian. El enfoque es muy sencillo. Hay un trabajo interno de entender qué cosas se pueden hacer,
Utilizamos elementos del chessboard también pues, para no ir con una hoja en blanco al proveedor, ¿no? O sea, el poder contarle que bueno, identificamos que hay una serie de elementos en nuestra relación que creemos que pueden mejorar. Y lo que se le manda es una carta de CEO a CEO, o sea, digamos, todo esto lo prepara el equipo de compras, pero al final es una involucración total del máximo responsable de la compañía, que se pone en contacto con el máximo responsable de otra compañía y le pide trabajar conjuntamente para conseguir ahorros que estén por encima incluso de un objetivo, ¿no? Christian siempre habla de double savings, que no es otra cosa que si tradicionalmente en automoción, como ya he contado al principio, hay compromisos de mejorar un 2, un 3, un 4% anual, pues aquí estamos hablando de mejorar un 8%. Entonces, claro, mejorar un 8% pues implica eso, comprar el acero de una forma distinta o hacer desarrollos de materiales diferentes o integrar componentes que hoy en día estamos comprando por separado en uno único y cosas de esa naturaleza. Entonces, lo que se hace es, se prepara una carta muy específica, muy clara, donde se trabajan elementos que van desde temas que, digamos, más comerciales, relacionados más al departamento de compras, pero también elementos de fabricación, de diseño, donde se dan una serie de líneas ya de actuación por donde nosotros vemos que pueden venir esos dobles savings, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se abre un diálogo, ¿no? La realidad es, él habla de un cliente específico, o sea, digamos, el proyecto se realizó durante el año pasado, es uno de los grandes fabricantes alemanes de vehículos, digamos, de gama alta, ¿no? De los 30 proveedores que recibieron la carta, acabaron participando en el proceso, creo que unos entre 10, 12, o sea, no participaron el 100% de todos los que habían sido invitados, por distintos motivos, ¿no? Puede ser que incluso la carta no estuviera bien estructurada o sencillamente no había la receptividad al otro lado para hacerlo. Pero lo cierto es que un tercio al menos sí que quiso participar, ¿no? Y con ese tercio se consiguió el objetivo. O sea, llegaron a esos compromisos, que obviamente no eran compromisos inmediatos y que tenían un calendario de ejecución y que luego, bueno, pues hubo una serie de equipos que empezaron a trabajar en definirlo, ¿no? De nuevo, no es, y ahí mi punto anterior, compras llega un momento que trasciende al departamento. O sea, compras es cómo una compañía se relaciona de una forma diferente con su cadena de suministro para conseguir una ventaja competitiva, ¿no? Y por eso en estos momentos cada vez es más el terreno del director de compras el terreno del CEO, ¿no? Y ahí de nuevo os exhorto a que leáis el libro, porque ahí yo creo unas ideas muy claras sobre hacia dónde tendría que ir todo esto. Entonces, en ese espectro que pintábamos al principio, el Purchasing Chessboard, muy centrado en, digamos, en Category Management tradicional, aunque ahí entra todo, al enfoque Pareto, donde ya vamos directamente a una serie de proveedores que son los que van a mover la aguja y nos van a permitir mejorar competitivamente, a ya tener una visión mucho más integral con el proveedor, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en Kearney, hacíamos el Assessment of Excellence in Procurement cada 2 años y siempre preguntábamos a los CPOs, bueno, ¿qué es lo que viene después? O sea, ¿dónde tienes tú puestas tus grandes esperanzas de que pues, tu función pueda aportar más valor, pueda ser más reconocida internamente, etcétera, etcétera? Y siempre nos decían, SRM. Durante varios años, pues, salía el primero, el 50%, no recuerdo ahora el porcentaje, pero vamos, altísimo. Luego, más abajo en la encuesta, había una pregunta, ¿qué estás haciendo en SRM? Nada, 0. O sea, era la gran esperanza blanca, pero esfuerzo, dedicación, inversión, ninguna, ¿no? Volvías 2 años más tarde a hacer la misma pregunta y te salía la misma gráfica. Yo creo que ahora estamos ya viendo que hay una sensibilidad mayor. De nuevo, como el reto es mucho más alto,
pues hay que probar otras cosas, ¿no? Y hay algunos CEOs que ya están empezando a visualizar que esto tiene que ser distinto y que, bueno, parece ser que se abre ya la oportunidad de que esto se desarrolle. Vamos a ver qué nos cuenta Cristian. In my view, SRM is about reaching a lasting competitive advantage that goes beyond just cost reduction. It encompasses every interaction between two enterprises, the customer on the one side and the supplier on the other side. And the key objective of SRM is to achieve a competitive advantage by driving desired supplier behavior. Compare this to category management with the purchasing chessboard. There, the objective was to find the right method to reduce cost. With SRM, we drive desired supplier behavior. For SRM, we again need a framework. In essence, we start with segmenting suppliers along two axes. On the vertical axis, we have the current performance of a supplier. Every company measures the time, cost, and quality performance of suppliers in one way or another. While the current performance of suppliers can be measured in an objective way against time, cost, and quality KPIs, the horizontal axis is a bit more complicated. Here we measure the strategic potential of suppliers, or in other words, what could this supplier be to you in an ideal future situation? This is pretty subjective, and it definitely cannot be done by procurement alone. It requires a broad cross-functional and cross-hierarchy consensus. Once we have defined the axis, we can complete the framework with 9 supplier interaction models. And suppliers are slotted into these interaction models based on their current performance on the vertical axis and the strategic potential on the horizontal axis. In order to simplify our discussion, we can group the 9 supplier interaction models into 3 columns. In the left column, we have suppliers with almost no strategic potential. They can be big, they can have been with you for decades, and they can provide good savings. But in the grand scheme of things, they will not determine your future. We will not want to dedicate too much time to these suppliers. A fairly transactional relationship feels about right. If these suppliers improve in their performance against the time, cost, and quality targets, they should receive more business. And if they decrease against these targets, they should receive less business. But that's about it. In the middle column, we have suppliers with medium strategic potential. Typically, these are suppliers that define an industry standard. In the PC industry, this would be suppliers like Intel and Microsoft. In the airline industry, this would be suppliers like Airbus and Boeing. They will never help you gain a lasting competitive advantage because by nature, they work with everyone in the industry. But you need to keep close to them. You need to watch the innovations in order to jump on these innovations at the right point in time. And sometimes, just sometimes, you may be able to influence them. In the airline industry, this is called being a launch customer. When Airbus thought about the A380, Singapore Airlines signed up as such a launch customer and became the tipping point that made the project appear commercially viable for Airbus. As a launch customer, Singapore Airlines had the chance to optimize the layout of the first class and the business class cabins for their purposes. This gave Singapore Airlines a temporary competitive advantage. But after a couple of years, any airline that desired to do so had the opportunity to catch up. This is different in the right column. Here we have suppliers that will work with you exclusively for a given product market segment. With these suppliers, you can work together as if you were integrated into one company, but without all the complications that come with cross-ownership. Inigo will show you 2 examples for the right column in a minute, but let's first look at the distribution of suppliers. Inigo, do you want to cover the next couple of slides? Sí. Bueno, vamos... nos hemos extendido un poco en el tiempo, o sea, voy a intentar pasar esto relativamente rápido, ¿no? Es lo que comentaba Cristian, o sea, al final este enfoque más cercano a los proveedores con una visión a medio o largo plazo
Obviamente no lo hacemos con los 95, o sea, con el 100%, ¿no? Hay un 95% donde seguimos, digamos, enfoques más tradicionales, pero sí que hay un 5% donde pues hay que plantearse esa relación estratégica, ¿no? Aquí traíamos un par de ejemplos. Uno es que es, por cierto, un ejemplo que está en estos momentos siguiendo Coca-Cola poco a poco, ¿no? Que es el trabajar prácticamente con un único embotellador, ¿no? Que posiblemente acabe siendo español, por lo que estamos viendo, ¿no? Porque cada día compran a un nuevo embotellador. Yo he formado parte del proceso de la creación de Iberian Partners, pero vamos, ya me sobrepasa, no sé ya de dónde están, en Malasia, en todas partes, ¿no? Bueno, Red Bull desde un principio tomó esa decisión de ir a un único embotellador, mientras que Coca-Cola trabajaba con 100, ¿no? O 100 y pico. Bueno, pues esto ha tenido implicaciones, les ha permitido desarrollos de la propia lata, del tipo de lata, que es mucho más difícil hacer en un footprint global cuando estás trabajando con 100, ¿no? Entonces, es una decisión estratégica que, digamos, ha tenido un claro retorno para ellos. Apple, no podía, obviamente, faltar este ejemplo, ¿no? La decisión de Apple de desarrollar su propio chip, que, bueno, ha costado su tiempo y ha necesitado trabajar conjuntamente. Empezaron con Samsung. Samsung en un determinado momento pues decidieron que no era la vía tal, y al final cogieron la TSMC, y hoy por hoy pues es una realidad que hace que los productos de Apple sean diferenciales y distintivos, o sigue haciendo que los productos de Apple sean diferenciales y distintivos, ¿no? Y con eso pasamos ya al mensaje final. Well, this almost brings us to the end of our discussion. Thank you for bearing with us that far. I hope that you have learned the following. Category management is about savings, and SRM is about competitive advantage beyond just savings. And with the right tools and the right mindset, procurement can be the most important corporate function in the 21st century. Before we open up for questions, a word from our sponsor. No, just kidding. No, seriously, if you would like to dive deeper into today's topics, I encourage you to check out my YouTube channel, Procurement in the Park, where I publish new videos every Sunday. And should you prefer reading books to watching videos, the Purchasing Chessboard and SRM are covered in some of the books I have published. And on the right, you see a new book that we will publish with Harvard in June 2022. And maybe you invite me back to your conference next year and I can talk about profit from the source. So I think we can open up for questions now. Pues así es todo. Gracias.